Hola chicos, hoy vamos a platicar acerca de uno de los procesos más importantes de regulación del sistema circulatorio y este proceso se conoce como hemostasia primaria y voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible y más fluida para que el video dure lo menos posible. ¿Qué es esto de hemostasia primaria? Pues es un proceso fisiológico que permite la formación del trombo plaquetario en respuesta a una lesión vascular. Y esto depende de tres conceptos muy importantes. Número uno, los receptores plaquetarios, los receptores que se expresan en la superficie de la plaqueta. Número dos, moléculas solubles que pueden ser factores de crecimiento o citocinas que tienen que ver con la señalización, ya sea positiva o negativa, de la agregación plaquetaria. Y número 3, las moléculas de adhesión, que son las moléculas que favorecen la migración de la plaqueta hacia el sitio de lesión. ¿Cuáles son los protagonistas de la hemostasia primaria? Pues es que se puede dividir en varios tipos o en varios niveles, vamos a considerarlo así. Entonces, vamos a pensar en los vasos. A continuación les voy a enseñar ya una imagen, pero ahorita hay que imaginarlo, vamos a pensar en los vasos sanguíneos que en la capa interna tienen una monocapa de endotelio. Posteriormente tienen el subendotelio, que es el conjunto de tejido conjuntivo y células musculares lisas. Entonces, el endotelio en sí es resistente a la formación de trombos y por lo tanto inhibe la activación de las plaquetas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues es que hay varios factores que inhiben la activación plaquetaria, como la prostaglandina I2, el monóxido de nitrógeno, la trombomodulina, el factor inhibidor del factor tisular y el plasminógeno, ¿sale? Y por otro lado, entonces estamos pensando en el endotelio, que es la capa más interna. Posteriormente está el subendotelio. Y este subendotelio es rico en moléculas de adhesión y por lo tanto es formador de trombos o trombógeno. Acá el subendotelio, al ser rico en estas moléculas, pues tiene principalmente colágeno y una molécula que es muy importante y que deben de tenerla muy presente, que se llama factor de von Willebrand. Entonces, acá está el esquema que les decía. Pensemos que este forma o esta imagen cilíndrica es un vaso sanguíneo. Y en la parte más interna del vaso tenemos la monocapa de endotelio y posteriormente tenemos al subendotelio. La combinación de estas dos capas nos da lugar a la túnica interna o íntima, así se conoce. Entonces, en estos lugares es donde ocurre todo este proceso de agregación plaquetaria. Regresando un poco, y les decía que hay que tener muy en cuenta este factor de von Willebrand. Es una glicoproteína sintetizada por las células del subendotelio, como ya lo habíamos dicho, pero también los megacariocitos tienen la capacidad de secretar este factor y entonces favorece la adhesión y la agregación de las plaquetas. Y como una especie de spoiler, este factor de von Willebrand tiene mucho que ver con el factor 8 de la hemostasia secundaria. En su momento voy a platicarles de eso, que va a ser en el siguiente video. ¿Sale? Entonces, ya entrando en materia, esta es como la generalidad de la hemostasia primaria, donde ocurre y que tiene que ver un montón la agregación plaquetaria. Pero entonces, ¿qué son las plaquetas? Y de hecho esto ya lo deberían ustedes de tener muy claro porque en el video pasado que subí acá a YouTube, platiqué un poco de los megacariocitos y de que estas células posteriormente a ciertos procesos tienen que o dan lugar a la formación de plaquetas. Entonces, las plaquetas son fragmentos pequeños citoplasmáticos limitados por membrana y que no tienen núcleo y derivan de los megacariocitos, ¿vale? Entonces, los megacariocitos son células poliploides que están en la médula ósea. Estoy
como retomando las ideas que ya habíamos platicado y que de hecho se vieron al inicio del semestre. Y en la formación de las plaquetas, estas en los megacariocitos aparecen conductos de demarcación plaquetaria, que entonces separan las partes del citoplasma del megacariocito. A continuación vamos a entrar un poquito más, de manera más profunda a esto. Y esta membrana produce una invaginación en la membrana plasmática, lo que favorece la comunicación extracelular. Entonces, acá vamos a pensar, como en estos ejemplos que siempre pongo, en una galleta. Vamos a pensar en la galleta que ustedes quieran, que tiene una morfología circular en general. Puede ser cuadrada o de la forma que quieran. Pero vamos a pensar que la quieren partir. Entonces, al momento de partirla, pues no necesariamente queda dividida en mitad y mitad. A veces se fracciona en más partes. Entonces, algo así ocurre con los megacariocitos. El megacariocito es una galleta y las plaquetas son los pequeños pedazos que salen de esa galleta, ¿vale? Y entonces los fragmentos citoplasmáticos terminan por separarse y se forman las plaquetas. Después de que ocurre este proceso, entran al sistema vascular, circulan como estructuras discoidales, tienen forma de disco y miden cerca de 1 a 3 micras, son muy pequeñas y su vida media es de 7 a 10 días. Y se ha estimado que un adulto sano produce cerca de 1 por 10 a la 11 plaquetas al día. Entonces, retomando la idea, tenemos una célula pluripotencial hematopoyética, la cual nos va a dar lugar a un promegacariocito, que a su vez este nos va a dar lugar a un megacariocito y ese megacariocito se va a dividir para formar las plaquetas. Esta es una microscopía de transmisión, la que está de fondo, que está gris. Y si nosotros vemos la imagen que está dentro de un círculo en la parte inferior de su pantalla inferior derecha, podemos ver cómo se empiezan a dividir por fragmentos estos megacariocitos para generar o para dar a la formación de la plaqueta. Esta es una imagen de una muestra de médula ósea en donde se muestra la morfología del megacariocito, ¿sale? Bueno, entonces las plaquetas tienen, son muy receptivas a una molécula que se llama trombopoyetina, que es el factor crecimiento principal que estimula la megacariopoiesis, o sea, la división del megacariocito y la formación de la plaqueta. Y entonces la plaqueta, teniendo otro concepto aparte, también la plaqueta es en reposo, mantiene una forma discoidal, o sea, es como un círculo, de cuando está de manera inactiva, pero cuando está en su forma activa, tiene una forma equinoide. Vamos a pensar que no es una forma circular total, sino es amorfa. Vamos a pensar en una estrella, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se organizan estas plaquetas? Pues hay varios niveles de organización, pero vamos a pensar que tiene una zona membranosa esta plaqueta. Y entonces contiene dos tipos de conductos. Vamos a pensar en qué es lo que hace que el megacariocito se divida. Entonces se divide gracias a estos sistemas o estos conductos. Entonces se dividen en dos partes. Uno es el sistema canalicular abierto, que contiene invaginaciones muy profundas que dan salida hacia el citoplasma. Y entonces esto favorece la exocitosis del contenido de la plaqueta. Y también tiene un sistema tubular denso, que esto sirve como almacenamiento de iones de calcio y está en la parte interna de la plaqueta. Y estos dos sistemas, el canalicular abierto y el tubular denso, no están conectados entre sí. 2 o 3 diapositivas adelante les voy a explicar de una manera más ilustrativa este concepto, ¿sale? Pero entonces pensemos nada más
en que la membrana de la plaqueta tiene estos dos sistemas, ¿sale? Que favorece su división y la secreción de su contenido. Y entonces la plaqueta dentro debe de tener algún contenido que favorezca la hemostasia. Y entonces este contenido se conocen como gránulos. Pero además, como proviene de un megacariocito, que el megacariocito a la vez es una célula, pues debe de tener mitocondrias, peroxisomas, o sea, organelos, ¿sale? En su citoplasma, además de los gránulos que les estoy diciendo. Entonces, tiene gránulos alfa, gránulos beta y gránulos lambda. Particularmente los gránulos alfa tienen que ver mucho con la reparación vascular, con la coagulación y con la acumulación de las plaquetas en el sitio de la lesión. Estos gránulos contienen fibrinógeno y ya en su momento, cuando hablemos de hemostasia secundaria, vamos a hablar de qué es esto del fibrinógeno, ¿sale? Y otras cosas contienen, ¿no? Están ahí en la diapositiva. También tenemos los gránulos delta, los cuales son más pequeños, más densos y menos abundantes. Tienen dentro ATP principalmente e histamina, lo cual va a favorecer la adhesión plaquetaria y la vasoconstricción. Y por otro lado tenemos los gránulos delta, que son similares a los lisosomas. Algunas personas los consideran lisosomas y no gránulos delta, depende de la literatura que ustedes citen. Y su principal función es que contienen heparinas, que son enzimas hidrolíticas. Y estos tienen un papel principal cuando se necesita reabsorber el coágulo durante las etapas de reparación vascular. Entonces van a facilitar la degradación de la matriz extracelular. Entonces tenemos tres tipos de gránulos, alfa, beta, lambda. Los alfa tienen mucho que ver en la fase inicial de la reparación vascular. Los delta tienen que ver en el proceso de adhesión plaquetaria. Y los lambda tienen que ver al momento de que el coágulo se va a reabsorber. ¿Vale? Entonces aquí está el esquema que va a clarificar mucho lo que les estaba platicando, las dos diapositivas anteriores. Entonces lo que nosotros vemos en la microscopía de transmisión del lado izquierdo es una plaqueta y esta plaqueta va a tener microtúbulos, como ustedes pueden ver, tiene mitocondria, tiene gránulos de glucógeno y también tiene los gránulos alfa, que lo que les decía es que son muy grandes, ¿sale? Tienen fibrinógeno adentro principalmente. Hay gránulos delta que son más pequeños comparados con los gránulos alfa y estos son los sistemas que les platicaba, el sistema canalicular abierto que tiene que ver con la membrana externa de la plaqueta y el sistema tubular denso que tiene que ver con la parte interna. Esto nos va a quedar más claro con el esquema que tenemos de color morado en el lado derecho de su diapositiva. Entonces, podemos ver los orgánulos, los gránulos, el gránulo alfa particularmente, que tiene fibrinógeno, por ejemplo, los gránulos lambda, por ejemplo, que son mucho más pequeños, los gránulos delta, que son de un tamaño mediano, que son los que contienen heparinas, por ejemplo, mitocondrias, y aquí es donde podemos observar de manera más clara a qué nos referimos con el sistema canalicular abierto que son invaginaciones que están en la parte externa de la plaqueta, mientras que el sistema tubular denso son invaginaciones que están dentro de la parte interna de la plaqueta. Estas invaginaciones favorecen el rompimiento de la plaqueta y la secreción de lo que hay dentro de los gránulos que contienen a la plaqueta, ¿vale? Entonces, sugiero que así queda más claro lo que estoy intentando explicar. Entonces, ¿cómo funcionan o para qué funcionan las plaquetas? Pues intervienen en la hemostasia, que es lo que les he querido transmitir, detienen la hemorragia o detienen el rompimiento del vaso. Entonces inspeccionan el revestimiento endotelial en los vasos sanguíneos en busca de roturas, rompimientos. Cuando la pared de un vaso se lesiona o se rompe, el tejido conjuntivo expuesto en el sitio del daño promueve la agregación plaquetaria. Se sugiere que su concentración es de cerca entre 150 a 450 por 10 a la 9 plaquetas por litro. Entonces,
Una vez que ocurre este proceso de agregación plaquetaria, se debe de desencadenar la desgranulación y todo lo que contienen los gránulos de las plaquetas. Y entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, la serotonina es un vasoconstrictor sobre las células musculares lisas de los vasos, lo que reduce el flujo sanguíneo en el sitio de la lesión. Entonces, cuando ocurre este proceso de lesión, debe de haber secreción de serotonina para que se reduzca el flujo sanguíneo y esto favorezca la adhesión de la plaqueta al sitio de la adhesión. Y entonces el ADP y el tromboxano son los responsables de agregar la plaqueta para formar el tapón hemostático. ¿Ok? Entonces acá viene el ejemplo muy claro. Yo creo que ya casi termino la presentación. Entonces, una vez que ocurre la lesión, empieza a haber vasoconstricción y entonces se empiezan a secretar todos estos factores que tienen que ver con la agregación de la plaqueta. Entonces, una vez que ocurre el proceso de lesión, que está en este esquema en la parte de arriba, debe de haber la adhesión plaquetaria a través del factor de von Willebrand. Y entonces, una vez que hay la expresión de este factor, eso favorece el cambio de forma de la plaqueta. Y una vez que ocurre el cambio de forma de la plaqueta, empieza a haber la liberación de gránulos que contiene lo que contienen dentro las plaquetas, particularmente de ADP y tromboxano, lo cual va a generar el reclutamiento de más y más plaquetas hasta formar un tapón hemostático, lo cual se conoce como agregación. Entonces, ¿cuándo ocurre la activación de las plaquetas? Pues cuando ocurre un proceso de disfunción endotelial, cuando hay una alteración en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, cuando ocurre inflamación crónica que modifica la funcionalidad de la pared vascular, cuando hay estrés oxidativo, como les estaba platicando, el óxido nítrico tiene que ver con la activación de las plaquetas, y también cuando hay un estado de hipercoagulación. Y debe de haber procesos que inhiban la activación de las plaquetas, y de hecho hay un tema importante que se va a ver, si no es que ya lo vieron, acerca de todos los procesos que tienen que ver con la antiagregación de las plaquetas y evitar la formación de trombos. ¿Ok? Entonces, pues particularmente existen fármacos que reducen la actividad cardiovascular o vasodilatadores. También existe el óxido nítrico, el cual es producido por la propia plaqueta que puede inducir el proceso de agregación plaquetaria, pero también puede inhibir este proceso de agregación plaquetaria. El óxido nítrico inhibe la exocitosis de los gránulos de las plaquetas y esto es dependiente de otras células, particularmente células de la respuesta inmune como los macrófagos, y también tiene que ver con el endotelio, como les explicaba en las primeras diapositivas. Asimismo, la prostaciclina es un producto del ácido araquidónico y esto va a reducir la agregación y la activación de las plaquetas. Entonces, aquí en este esquemita les hablo de la prostaciclina y el óxido nítrico a través de mediadores como el AMP cíclico y el GMP cíclico evitan la agregación de la plaqueta, ¿sale? Entonces señalizan internamente dentro de la plaqueta y evitan que estos se agreguen, se acumulen y se forme un trombo, ¿vale? Entonces, realmente es un tema muy rápido de explicar, obviamente, y como los digo en cada uno de los videos que subo, esto puede llegar a ser más profundo y más complejo de lo que se pone aquí, pero estas son las generalidades y lo que debiera ser suficiente para darles orientación a ustedes hacia qué las generalidades del tema y qué ustedes pueden profundizar un poco más, ¿sale? Entonces creo que eso es todo y bueno, cualquier duda ya saben cuál es mi correo, efra004@gmail.com. Gracias.